Hermanos, este capítulo, este, este evento que estamos viendo, solo quiero recordar que el propósito de citar o de predicar el Evangelio de Marcos es recordándonos a nosotros, hermanos, que los 4 evangelios son biografías teológicas. ¿Qué significa que son biografías teológicas? Que en realidad, hermanos, cuando los evangelistas escribieron los evangelios, ellos querían que nosotros conectáramos lo que Cristo hizo, era y es a la luz del Antiguo Testamento. Es por esta razón que Marcos narra, hermanos, eventos. Por ejemplo, el evento de el ciego sanado en Betsaida no está en los otros evangelios. ¿Cuál es la intención de Marcos? La intención de Marcos es que conectáramos la narrativa que él está hablando acerca del suceso que pasó con los discípulos ahora después de ese viaje que habían hecho de retirada, y qué conexión había, hermanos, en lo que estaban ellos o lo que estaba él narrando. Es decir, el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es una ceguera espiritual total, a medias y completamente libre. Es decir, la ceguera de los hombres entendemos que es espiritual, pero el contexto de la Biblia nos habla, hermanos, que el hombre está en una separación delante de Dios desde el momento en que nuestro padre Adán fue destituido del huerto del Edén. Es decir, nos heredó una corrupción tanto externa como interna. Es decir, interna porque los efectos de la mente para entender, para discernir, para comprender las palabras del Señor, que son misterios, parábolas, conexiones doctrinales en el Antiguo Testamento, se puede decir, hermanos, que era difícil o es difícil entender a Jesús, su palabra y las palabras del Evangelio. De hecho, la palabra dice que el hombre no puede discernir lo espiritual, porque para él son locura. Es decir, no se puede entender la palabra de Dios ni el Evangelio a menos que Dios obre por el Espíritu Santo dándonos iluminación en la mente. Los efectos del pecado están en nuestra mente, nuestra falta de razonamiento, nuestra falta de la lógica, nuestra falta del conocimiento, es porque tenemos afectado nuestra mente y también nuestro corazón, porque del corazón salen los malos deseos, los pecados salen del corazón, lo que dijo Jesús anteriormente, ¿no? El pecado no es algo que entra por la boca, sino algo que sale de la boca. Y lo que hay en la boca, lo que habla la boca, es lo que hay en el corazón. Entonces, lo que nos heredó nuestro padre Adán es una corrupción total. Es decir, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestros afectos, nuestros efectos, a eso se le llaman efectos noéticos. Es decir, que la mente está dañada para entender, mis amados hermanos. Ahora bien, también vemos, hermanos, un endurecimiento dentro de los fariseos, que aparte de estar endurecidos para no ver la realidad de quién es Jesús, están reacios a querer creer en Jesús. Es decir, ya vienen con una disposición de no querer creer en Jesús. Es decir, una voluntad. Es decir, también aparte de que fuimos dañados por el pecado en la mente, también fuimos dañados volitivamente. Es decir, nuestra decisión de querer ir a Cristo, de querer ir a Dios, es imposible hablando humanamente. Por eso dice la Biblia en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga a mí y yo le daré vida. ¿Cómo funciona la salvación? Bueno, Dios se encarga por su Espíritu de darnos la fe para creer en Cristo. Es decir, Dios nos lleva a Jesucristo y a su vez Cristo nos lleva al Padre. O sea, la salvación consiste entonces de que Dios intervenga poderosamente en el individuo para que el individuo crea en el Evangelio. Ahora bien, hablando de la ceguera espiritual, hermanos, nos encontramos ahora
con un milagro que parece ser, aunque muchos pueden pensar que es el mismo milagro que el Señor había hecho cuando alimentó a los 5,000. Porque noten, hermanos, que se repiten muchas las mismas palabras, pero en realidad vamos a ver el día de hoy que no es el mismo milagro, sino que fue un milagro diferente, aunque es un milagro que recordó algo a los discípulos. Porque recuerden, cuando el Señor Jesucristo se aparta en las regiones de Galilea, recuerden ustedes que ya hizo el milagro en la región de Sirofenicia, la mujer que pide esta petición a Cristo sobre su hija. Esa región, el Señor había hecho esa obra. El Señor empezó a hacer obras de misericordia, pero en esta obra, para adentrarnos de este evento de la alimentación a los 4,000, tenemos que entender dos cosas. El primer milagro, cuando el Señor lo hizo en la región, hermanos, en la región de Galilea, podemos ver que la mayoría de las personas que estaban ahí eran judíos. Se viene otro evento. Jesús alimentó a 5,000, recuerden el Evangelio, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Que aproximadamente eran como 15,000 hombres o 15,000 personas. Que alimenta con estos cuantos panes, peces, 5 panes, alimenta a esta multitud. Recuerden, va ahora a esta región. Esta mujer viene con Jesús y le pide que tenga misericordia de su hija, y el Señor dice: no es justo darle la comida de los hijos a los perrillos. ¿Se acuerdan esa enseñanza, esa declaración de Jesús? El Rey de misericordia, el Rey de gracia, le dice esto a la mujer sirofenicia, y ella dice: pero aún los hijos del reino tiran la comida, y es demasiada la comida que tiran, que alcanzaría para los perrillos, ¿no? Ahora bien, en este milagro, hermanos, ya no se hizo este milagro en la región cercana a Galilea, sino que fue un milagro donde la mayoría de personas eran gentiles. Sí vemos que se regresa a la parte donde estaban los fariseos, pero en este milagro precisamente eran los gentiles. Es decir, ¿qué quiere enseñarnos esta conexión del Señor? Que las migajas también abarcaban a los gentiles. Y aquí vemos, hermanos, que el Señor volvió a hacer un milagro, pero recordemos que estos milagros eran de instrucción para los discípulos, porque recuerden que el Señor los apartó a los discípulos para enseñarles quién era Jesús. Recuerden que más adelante el Señor dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Aquí, hermanos, yo quiero llamar su atención, y es algo que me edificó mi alma al poder contemplar y meditar en realidad qué es lo que quiere enseñar el Señor. Pero realmente, cuando yo estaba leyendo estos versículos, realmente yo estuve luchando en mi mente para entender a qué se referían estas cosas que el Señor hablaba, porque sí hay algo de complejidad en entenderlo, inclusive cuando lees la lectura, para entender el mensaje, a qué se refiere el Señor. Y al final de cuentas, por la gracia de Dios, lo pude comprender, y por esa razón pienso que aún a los cristianos todavía los efectos de la mente es algo que los cristianos luchamos para entender y conectar la lógica de la fe, ¿no? O sea, la fe, la teología es una fe que se pretende entender, ¿no? Queremos entender la fe. Pero los discípulos ahí estaban, hermanos. Ahora bien, fíjense ustedes, hermanos, en este milagro. En aquellos días había una gran multitud y no tenían que comer. Ahora, fíjense bien, hermanos, a diferencia de aquel milagro de los 5,000, recordemos que el Señor había recorrido una gran distancia en un lugar desierto, un lugar solo. Pero recuerden que habían caminado tanto estos hombres judíos para seguir al Señor, y se había hecho tarde, era un día entero, y ya en la tarde los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, despídelos, porque ¿qué van a comer? O sea, ya es tarde, ¿no? Y en ese día el Señor les dice a ellos: denles ustedes de comer, ¿no? Entendemos que el Señor quería que los creyentes pudieran, hermanos, aprender a que imitáramos a Jesús, es decir, darles comida tanto física pero espiritual. Pero en esta ocasión, hermanos, vemos que en esa región de gentiles no era un día, sino que habían pasado 3 días sin comer, escuchando la predicación de Jesús, hermanos. 3 días sin comer. Y yo sí puedo pensar también, ¿qué pasaría si duráramos 3 días aquí escuchando la palabra sin comer, amados? Era tanta el hambre de los gentiles, hermanos, que duraron más que los judíos, ¿no? Eran 3 días, allá duraron un día, acá 3 días.
De hecho, muchos se dirían, oye, ¿qué pasó? O sea, podemos ir a una conferencia de 3 días, pero sin comer. Hay que preocuparnos por la comida, ¿no, hermanos? Física, pero estas personas duraron 3 días, hermanos, escuchando a Jesús sin comer. Y Él dice aquí, no es que dijeron, el Señor tenía compasión. Él expresa abiertamente, tengo compasión de la gente. Hay en mí misericordia. Y Él dice, si los despido y les digo que se vayan, se van a desmayar en el camino, ¿no? Y algunos de ellos habían venido desde lejos. Imagínense, hermanos, vemos aquí realmente cómo es que el Señor nos deja ver ya anticipadamente cómo es que los gentiles iban a reaccionar ante el mensaje del Evangelio o ante el mensaje de Cristo, a diferencia de los judíos que Juan 1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, fíjense cómo es que el Evangelio, hermanos, iba a salir a la región de los gentiles, y los gentiles iban a aprovechar más las migajas que aún la comida que iba directa para los judíos. En este caso somos tú y yo, que recibimos las migajas del Evangelio, pero para nosotros son un banquete, hermanos, sobreabundante. El Evangelio, Cristo es un banquete abundante. Sin embargo, pasa algo, hermanos, que el Señor empieza a probar la fe de los que tenían fe. Es decir, los discípulos tenían fe, sin embargo, hermanos, estaban en una situación de olvidarse. Hermanos, yo me puedo poner en el lugar de ellos, pero ellos estaban viendo milagro tras milagro, señal tras señal, alimentación, sanidad, ciegos. Acuérdense el ciego que vimos la semana pasada, cómo el Señor lo sana, al sordomudo, cómo lo sana. Ver tantos milagros y quizás ya se estaban acostumbrando a ver milagros, hermanos, al ver a Cristo, ¿no? Y sin embargo, pasa, hermanos, que está la multitud, Él les dice, van 3 días, no comen, hay que despedirlos. Y ellos dicen, ¿cómo podemos saciar de pan a todos estos? Y uno se preguntaría, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedes preguntar cómo vas a saciar de pan a estos cuando ya vistes cómo yo sacié de pan a otros, ¿no? Y como ya vistes que quien está aquí es el Dios, el pan del cielo, Dios mismo, Jesús ahí estaba con ellos. Iban en la barca, Pedro le dice, si eres tú, deja caminar o sea, tantos milagros que habían visto. ¿Cómo se atrevieron a preguntar, cómo vamos a saciar de pan a todos estos cuando estaba Jesús ahí? Pero sin embargo, hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. Se nos olvida. ¿Cuáles son los efectos de la mente? Que se nos olvidan las cosas. De hecho, hoy predicamos este sermón y no ocupamos venir el próximo domingo y ya no recordar nada. Quizás saliendo de aquí se nos va a olvidar lo que escuchamos de Dios. Bueno, a los apóstoles, a pesar de ver milagros, se les había olvidado quién era Jesús. Si se fijan, hermanos, aquí el problema de la ceguera espiritual, del corazón endurecido, que el corazón endurecido se te olvida las realidades del Evangelio, las realidades de quién es tu Dios, a quién sirves y a quién adoras y quién es Él. Se te olvida inclusive la doctrina, se te olvida la teología, se te olvida todo cuando estás en un momento de prueba, como decía el hermano Simón. Pero fíjense, hermanos, algo que me encanta es que cuando el Señor instruye algo doctrinal, para poder hacer el examen, no es que Él te haga una prueba así académica, sino que Él te lleva al campo de las pruebas para ver si pasas ese conocimiento. Es decir, las pruebas es el examen académico del conocimiento, de la enseñanza de Cristo. Y no podemos nosotros, hermanos, saber que pasamos esa enseñanza, ese conocimiento, si no ponemos a prueba así nuestra fe, si nuestra fe no está siendo perfeccionada y pulida. Entonces Jesús estaba trabajando con la fe de sus discípulos, porque habían visto, habían escuchado y ahora estaban en el campo de la prueba, no en la teoría, sino en la prueba. Por eso Él les dice, estos tienen hambre, llevan 3 días recibiendo enseñanza doctrinal, pero les dice, tienen hambre, hay que darles de comer. Hermanos, Jesús les dice esto y los discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos?
Fíjense, dicen ellos, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, noten, hermanos, que aún en la mente de los discípulos no lograban entender que quien proveyó de pan en el desierto a Moisés, a toda esa gente que salió de Egipto, era el que estaba con ellos. Porque dice aquí el texto, aquí en el desierto. Conéctenlo con Moisés, que Dios alimentó en el desierto durante 40 años a su pueblo. ¿Quién podrá saciar de pan a estos en el desierto? Y Jesús dice, yo pienso, hermanos, yo pienso en Jesús, porque Jesús, yo me pongo en el lugar y digo, Señor, yo les digo, ay, qué cabezones son ustedes. ¿A poco no entienden? ¿Quién soy yo? Sin embargo, vemos la misericordia de Jesús, la condescendencia de Jesús, diciendo, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. Y noten, hermanos, que algo que yo agradezco al Señor es que a pesar de la torpeza, de la necedad, de la impiedad de su pueblo, Dios, para glorificarse, usa a lo más vil y menospreciable y usa lo que en realidad hay, es decir, usa estos medios para glorificarse Él, para salvar, para santificar. Usa cosas que podemos tener nosotros para enseñarnos que Él puede, de lo pequeño, aunque no tengas nada, pero cuando ves tú, ¿qué tienes tú que hayas recibido, que no hayas recibido? Y si lo tienes, gloriate en Él. Pero si tenemos algo, Dios usa eso. ¿Qué tienes? Y ellos dijeron, tenemos 7 panes. ¿Tienes algo? Dentro, hermanos, de la obra para servir al Señor, para poder imitar a Cristo, tengo compasión de la gente. Muchas personas o muchos cristianos, esta es una aplicación, pensamos que hasta que no tengamos lo suficiente podremos apoyar o podemos dar o compartir. Pero Jesús dice, ¿cuánto tienes? Tengo eso, es significante. O no sé todo. O a veces pensamos que para predicar el evangelio ocupas tener ir a un seminario, ¿no? O tener una comprensión teológica o tener mucha capacitación. ¿Qué tienes tú? Con eso es suficiente. Hermanos, realmente no hay justificación para decir no puedo hacer algo yo para servir a Cristo. Esto nos deja ver que había falta de fe en ellos. Y la falta de fe, hermanos, lo que provoca es no solamente que no confían en Cristo, porque la fe verdadera es confiar y hacer. No nomás es confiar y hacer. Y ellos, hermanos, tenían solamente 7 panes, pero vemos más adelante que Él hizo lo mismo, recostó a la gente y dio gracias, lo partió a los discípulos, dio gracias a Dios y dio a los discípulos. Es decir, cómo Dios iba a obrar esta gracia. El pan que tipifica el pan de Dios era un milagro literal, era un pan literal, que Él ora por ese pan, hermanos, y el pan se multiplica. Pero fíjense cómo Jesús da alimento a esos hombres. Primeramente Él lo da a sus discípulos y sus discípulos lo dan a la multitud. Así es como Dios quiso obrar la historia de la redención. ¿Por qué, hermanos? Yo tengo que sacarlo esto y explicarlo de una manera teológica, porque Dios obró de una manera en la cual tanto a los judíos como a los gentiles darle a sus discípulos la verdad del evangelio, y a través de ellos, hermanos, los judíos y los gentiles, nosotros recibiéramos ese pan. Es decir, la Biblia enseña que Cristo, siendo la principal piedra del ángulo, profetas y apóstoles, ellos apuntaban a Cristo, y los discípulos extrajeron de Cristo las verdades que ellos aprendieron de Cristo para enseñárselas a las personas, incluyendo a judíos como a gentiles. Por eso Pablo dice que ni los judíos ni los gentiles se salvarán sin Jesucristo.
que Él es la principal piedra del ángulo, dando a entender, hermanos, este ejemplo tiene que ser un ejemplo que veamos teológicamente, porque es a través de esta obra que el Señor ha obrado a lo largo de los siglos. Por eso la iglesia enseña que en la iglesia está los tesoros de la sabiduría, que en la iglesia está, hermanos, la verdad de Dios, que la iglesia es el estandarte y baluarte de la verdad. Entonces, en la iglesia, mis amados hermanos, se encuentra que recibimos de los apóstoles por la palabra de Dios el conocimiento salvífico de la fe de Cristo. Sin embargo, vemos, hermanos, que también esto nos enseña algo más adelante, porque dice que comieron y aún sobró, ¿no? Sobraron, hermanos, de las canastas. Dice, comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y hermanos, no pienses que canastas como las de las despensas que tenemos aquí, así. No, eran en realidad, hermanos, si tú vas y ves la historia, eran canastas enormes, 7 canastas llenas de pan. Y hermanos, después de ver estas señales, llega un grupo, voy a hacer así cronológicamente, aunque no es cronológico el evangelio, vamos a citarlo así, de esta manera. Llega un grupo, porque fíjense, hermanos, Marcos narra que se cruzó Jesús del otro lado a la región de Dalmanuta, y en esa región, hermanos, llegaron los fariseos. Es decir, toma este relato de los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea, lo que Jesús había hecho, hermanos, esos milagros que había hecho, no era suficiente para ellos, pero no es que ellos querían, hermanos, otra señal. Ellos dijeron, no, la señal que tú estás haciendo es humana, es posible. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Ellos dijeron, Moisés dio una señal en el cielo, porque en el cielo descendió maná, y tú con panes ya hechos estás multiplicando el pan. O sea, tu señal no es una señal del cielo, de hecho es una señal que se puede hacer humanamente. Hermanos, pero el texto dice que ellos venían a Jesús para tentarle. O sea, en realidad no venían realmente diciendo, si haces una señal que sea del cielo divina, es decir, como Elías, que cuando oró, hermanos, o vemos a Josué orando, ¿no? Y se detiene el sol, y vemos esas señales en el cielo que humanamente nadie las puede hacer. Yo quiero decirles, hermanos, que si el Señor hubiera dicho, voy a hacer una señal del cielo, hubieran dicho, también los demonios la pueden hacer. O sea, el problema de la incredulidad, el problema, hermanos, de la ceguera espiritual, es que no importa realmente cuántos milagros pueda hacer el Señor, ni ocupas más pruebas de que el Señor es el Salvador, ni que el Evangelio es verdad. Tú no ocupas más pruebas. O sea, los que están en ese sentido, hermanos, de ceguera voluntaria, de estoy ciego pero no quiero ver, es decir, no hay más ciego que el que no quiero ver, dice un dicho, ¿ah? Es decir, estoy ciego pero no quiero ver. O sea, yo entiendo esto y esto y esto, pero no quiero ver, y no quiero creer en ti. Estoy resuelto a no querer creer en Él. Así era la condición de los fariseos, una ceguera voluntaria, pero una ceguera de saber que estás ciego y no quieres venir a Cristo. Habrá personas así en este tiempo, hermanos, personas que no es que ocupen más argumentos que les des, es que dicen, no voy a creer en Él, no me voy a arrepentir, sé de mi condición y no quiero arrepentirme. Sí, el fariseísmo de esta época así estaba, resuelto a no querer creer en Jesús. Y vemos la reacción de Jesús con la multitud que dijo, tengo compasión de la gente, no tengo misericordia. Cuando vienen los fariseos, Jesús dice, hermanos, o sea, Jesús suspira. Y cuando Jesús suspira es como decir, es complicado, ¿no, hermanos? Entender, porque dice, gimiendo en su espíritu, dijo. Es decir, cuando ves que alguien suspira molesto es porque algo está mal, no, porque algo no le agradó y porque algo te va a decir que está mal. Él suspira, hermanos, y él dice,
¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. O sea, hermanos, no es que no se dio señal, sí se dio señales, ¿no? Y de hecho, hermanos, si ustedes van a Mateo 16:4 y van ahí a la lectura, ustedes leerán que el Señor les dijo en este evangelio paralelo, que se agrega, hermanos, que el Señor dice, solo la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? La señal de la resurrección, prefigurada por la experiencia de Jonás, que marcaría la condenación de los fariseos de un corazón endurecido. Es decir, solo la resurrección tendrán como señal, pero aún así será condenatorio para ellos. No habrá, o sea, Dios los entrega, porque fíjense el versículo 13 dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Es decir, hermanos, hubo un momento donde el Señor dice, los entrego, porque ellos sabían que lo que Él hacía no era humano. Ellos sabían que las credenciales de Cristo, hermanos, eran divinas. Ellos sabían que lo que el Señor estaba haciendo era realidad, era el Mesías prometido. Sin embargo, hermanos, estaban resueltos a decir, no creeremos en Él. ¿Y qué es lo que los movió a ir a Jesús y a decirle, haz una señal del cielo? Bueno, yo estoy convencido, hermanos, que era porque la multitud empezó a seguir a Jesús y a creer en Él. Y como había envidia, celo religioso, eso les movió a decir, vamos a hacer que públicamente quede como descreditado, vamos a hacer que la gente no crea en Él. O sea, no solamente estaban resueltos a no creer, sino querían que los demás no creyeran en Él. Fíjense lo que hace el fariseísmo, el legalismo, hermanos. El legalismo no solamente, hermanos, no vas a Cristo, no solamente no te deja a ti ir al Señor, sino que aparte por el legalismo alejas a otros de Cristo. O sea, no solamente tú no entras, sino no dejas entrar a los demás. Y de esa manera vemos el fariseo. El fariseo no solamente no es que querían una señal para creer, no, es que ellos no querían creer, pero ellos querían descreditar a Cristo para que los demás no creyeran, porque la multitud estaba siguiendo al Señor. En el Evangelio de Mateo se nos narra que eran 4,000, sin contar también a mujeres y a niños. Mateo 15, 32 al 39. No voy a ir ahí por causa del tiempo, pero eso dice, sin contar a mujeres. Estamos hablando, hermanos, de que eran más de 12,000, 13,000 personas las que alimentó. Siguiendo, hermanos, porque quiero conectar. ¿Por qué tiene conexión estos capítulos? Porque estamos viendo de la ceguera espiritual. Es decir, los discípulos estaban ciegos también, hermanos. Hermanos, los discípulos estaban ciegos, pero no era una ceguera total, era una ceguera parcial. Es decir, sí tenían ojos, pero veían borroso. Ahorita vamos a ver ese ejemplo más adelante. Creían, pero su fe tenía que ser probada y tenía que aumentar, porque era una fe débil. Y vamos a ver qué más dice el texto. Dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los Herodes. Guardaos de los fariseos, de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Hermanos, esta expresión de Jesús, hablando acerca de la levadura, hermanos, es un producto que cuando es echado a la masa, en realidad no se ve. O sea, no se ve la levadura. Cuando se agita la masa, se le echa levadura, la levadura no se ve en la masa, pero sí afecta a toda la masa. Es como cuando tú dices, esta copa tiene veneno, pero no es que toda la copa está llena de veneno, sino que aunque caiga una gota a una copa o una botella con agua, ya toda el agua está infectada. O sea, ya todo el agua tiene veneno. Así igual la levadura. Tú echas poca levadura a una masa y ya toda la masa quedó infectada, pero no se ve.
Ahora, ¿qué enseña acerca de Jesús, acerca de la levadura cuando le dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los herodianos o de Herodes? En realidad es doctrina, o sea, guárdense de la doctrina o del corazón de ellos, de la incredulidad de ellos. Guárdense, discípulos, no sean como ellos. Aunque no se ve, ahí está en el corazón, es esa misma inclinación como eran los fariseos y como eran los herodianos. Ahora bien, hermanos, ¿qué caracteriza a los fariseos acerca de Cristo? Yo sé que tienen calor, hermanos, me voy a apurar, es complicado, hermanos, predicar un sermón y que sea muy atractivo y lo entendamos con ánimo y con hambre cuando tenemos calor, yo entiendo. Pero hay que esforzarnos, hermanos, a concentrarnos, ¿no? A luchar con nuestro calor, nuestra mente, ¿no? Aprendamos de estos 3,000, estas 4,000 que duraron 3 días, hermanos. Yo sé también que tenían hambre, pero le decían a la panza, no me interesa lo que sientas, quiero escuchar, ¿no? Quizás hay que imitar a estos hombres, hermanos. ¿Cuál era la característica de los fariseos? Los fariseos, hermanos, eran personas que eran incrédulos, tenían un corazón endurecido y voluntario. Los fariseos, hermanos, también eran personas que enseñaban más la tradición que la palabra misma. O sea, su doctrina era más enfocada a la tradición de los hombres que a la palabra misma de Dios. Recordemos eso, ¿se acuerdan lo que dice? Habéis oído que fue dicho, no robarás, no matarás. ¿Se acuerdan? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, Jesús apelaba a la palabra de Dios y decía, esto es así. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que desea a la mujer de su prójimo ya adulteró. O sea, la tradición era como que era a lo que ellos se afirmaban más que a la palabra misma del Señor. Y entonces, hermanos, ellos eran hipócritas también. O sea, los fariseos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque con la tradición justificaban. Recuerden lo que pasó, hermanos, con esa justificación de no poder apoyar a los padres porque su ofrenda era corbán. Es decir, hermanos, ellos con la tradición justificaban no guardar la ley de Dios. Jesús les está diciendo todo eso cuando les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Pero, hermanos, en el Evangelio de Mateo se nos narra que también estaban los saduceos ahí. Pero los saduceos con Herodes o con los herodianos eran muy similares. Los herodianos eran, en cierta manera, hermanos, eran más dados a la mundanalidad. Eran mundanos, más a las cosas de este mundo, materiales. Y los saduceos eran más, hermanos, se puede decir escépticos. No creían en la resurrección de los muertos, no creían, hermanos, en los milagros en realidad. ¿Qué les está diciendo Jesús con eso? Los fariseos enseñaban el tradicionalismo, que está mal en sí mismo. También los herodianos y sus seguidores enseñaban el secularismo, es decir, la mundanalidad. Pero los saduceos enseñaban el escepticismo, el no creer en los milagros, el no creer en los ángeles, el no creer ciertas cosas que para su mente, hermanos, en su campo de entendimiento no lo asimilaban. Y como no lo asimilaban en su mente, no lo creían. Ahora, ¿por qué Jesús les dice todo esto? Porque ellos habían sido testigos oculares del milagro. Tenían, hermanos, ¿cuántos panes? Y habían dado a una multitud de más de 15,000 o no sé cuánta gente, pero habían sobrado todavía canastas. ¿De dónde sacaron tanta comida? Era un milagro. Pero en la mente, en el corazón, ¿cómo recibes ese milagro? Es decir, una cosa, hermanos, es leer la Biblia, conocer a Jesús en la Biblia, ver sus milagros y decir, eso pasó, pero en mi vida, es decir, la Biblia ahí está, la leo, creo algunas cosas, no todas, pero en la vida práctica vivo sin Dios, ¿no? Sin entender que lo que me pasa, lo que pasa a la gente, todo viene girando en torno al mensaje central de la Biblia. Hermanos, vivimos en un mundo sostenido, controlado, dirigido por Cristo.
todo lo que te pase y lo pase a la gente, al mundo y a gente atea, a quien sea, está controlado por el Señor y dirigido por el Señor. Y toda la vida Dios sigue haciendo milagros. De hecho, el milagro más grande que Dios hace es crear vida donde no hay vida. Es dar ojos, dar un corazón, dar una nueva vida. Es decir, dar vida a los muertos. El valle de los huesos secos, Dios le dijo a Ezequiel: ¿crees que vivirán? Tú lo sabes, Señor. Dile al Espíritu, profetiza, y estos huesos secos vivirán. Ese es un milagro, ese es el milagro que el Señor sigue haciendo. Aun cuando el hombre está corrompido en sus pecados, Dios sigue obrando vida entre los muertos, porque Dios ha dado vida. Y yo soy testimonio de esa vida, porque yo no buscaba a Dios, ni creía en Él, ni lo seguía, y amaba el mundo, y era escéptico. Igualmente muchos de los que están aquí. Pero Él sigue obrando vida, dando corazones nuevos, regenerando, justificando, santificando, dirigiendo a su iglesia. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Eso es milagros cotidianos. Vivimos una vida llena de milagros todos los días, desde que te levantas, inclusive aunque no lo creas, o aunque no lo entiendas, o aunque no lo abraces. Desde el momento que estás aquí respirando, estás viviendo por la gracia. Es un milagro. Pero bueno, el Señor les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: ya entendí, nos dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos porque trajimos este pan. Fíjense todavía, hermanos, yo todavía pienso, no había discernimiento espiritual, no entendían a Jesús. Y yo sé que muchos de los que están aquí no entendemos a Jesús a veces, y leemos la Biblia y no la entendemos, pero no la entendían. Ellos dijeron: ¿cómo razonaron? ¿Saben cómo razonaron, hermanos? Como los saduceos. Él dijo esto porque trajimos pan. O sea, su mente humana, terrenal, físico, ¿no? Trajimos pan. Y Jesús, entendiéndole, les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis y aún tenéis el corazón endurecido, vuestro corazón? O sea, ahí nos deja ver algo más el Señor, que cuando una persona no entiende, no tiene discernimiento, no conoce, no estudia la palabra y no se compromete a entender más la doctrina, la palabra de Dios, es que tiene un corazón endurecido, hermanos. No es que diga: es que yo soy más torpe que el otro. No, todos somos torpes, pero tenemos un corazón endurecido, hermanos. Y esa es la razón por la que no entendemos lo espiritual de lo espiritual. Ahí Jesús les está diciendo: ¿cómo? ¿No entienden nada? ¿Cómo? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y fíjense, el Señor cita a Isaías 6, 9, 10, Jeremías 5, 21, Ezequiel 12, 2, diciendo: tienen ojos y no veis, teniendo oídos y no oís y no recordáis. Yo les dije hace un momento, hermanos, que el ser humano fue afectado por el pecado, pero eso no significa que el Señor no dé ojos, no dé corazones, no siga obrando salvación. Entre nosotros, hermanos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Quizás estamos así. Y yo me agarré pensando: nosotros decimos ver y no vemos nada, porque no hacemos nada por la obra del reino, por nuestro crecimiento. Hermanos, una iglesia que no crece espiritualmente, recuerden lo que dice Cristo en las iglesias en Apocalipsis: tiene apariencia de que estás viva, pero estás muerta. Una iglesia en general que no estudia, no entiende la palabra, la doctrina, el evangelio, las doctrinas de Dios, la justificación, la santificación, todas las doctrinas del evangelio,
no es porque no se le dan esos recursos. De hecho, tenemos muchos recursos: la palabra, la iglesia, los medios de gracia que Dios nos ha dado, libros, literatura. Dios nos ha dado mucho, hermanos, para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la verdad y entender y pasar tiempo en los textos y hacer exégesis de los textos y meditar en la palabra de Dios y entender a Cristo. Ahora bien, ¿por qué es necesario entender la verdad de Cristo? Porque si no entendemos al Señor, no seremos salvos. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y para conocer a Dios ocupamos un conocimiento de Él y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y para conocer a Cristo ocupamos tener conocimiento de Cristo. ¿Quién es Jesús, amados? ¿Quién es Dios? ¿Cómo estoy yo? Y el Señor les hace un pequeño examen, hermanos, diciendo, tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos y no ven, y no recordan. O sea, noten, hermanos, los discípulos estaban teniendo una discusión porque solo se trajeron un pan. Y en la barca donde iban habían 13 personas. Es decir, los 12 apóstoles y Jesús. Pero tenían un pan. ¿Cómo lo iban a compartir los 13? Tenían un problema, ¿no, hermanos? ¿O no? ¿Cómo nos vamos a alimentar si tenemos solo un pan? ¿Qué vamos a hacer? Y estaban discutiendo, quizás estaban discutiendo diciendo, ¿por qué? Si sobraron tantos panes, ¿por qué no trajeron más? No fueron diligentes. El Señor se va a dar cuenta de esto y nos va a regañar porque no trajimos más pan. Quizás podrían haber pensado así. Quizás dijeron en su mente, oye, pero a ti te correspondía haber checado las cestas y nomás te trajiste un pan. Pero tú también, ¿por qué? Si todos somos parte del círculo, ¿por qué ustedes no fueron? Estaban discutiendo, no sabemos qué estaban discutiendo, pero sí estaban discutiendo porque estaban preocupados porque tenían un pan y ahí en la barca había 13 personas. ¿No nos pasa mucho esto a nosotros, hermanos, de cuando tenemos necesidad económica, estamos peleando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Pero, hermanos, que quiera el Espíritu Santo enseñarnos que quien está en la barca con nosotros es el mismo Jesús que estaba con ellos. Y ellos no entendían, hermanos, ellos entendían una interpretación literal de los panes. Pero lo que ellos realmente, ¿cuál era el error principal de los judíos, de los discípulos, hermanos? Era falta de fe. Falta de fe. Porque no pasaron la prueba. Dos enseñanzas prácticas. ¿Cuáles fueron las dos enseñanzas prácticas? La lógica, ¿cuál sería la lógica si nosotros pudiéramos prestar atención en eso? La lógica es esta. Cuando había 5,000 personas, 5,000 hombres, hermanos, Jesús con 5 panes alimentó a más de 15,000. Ahora que había 4,000 hombres, solamente había 7 panes y alimentó a todas esas personas. La lógica sería esta: si Él alimentó con estos panes a tantas personas, con este solo pan nos puede alimentar a nosotros 13 y nos sobra. ¿Sí o no? Esa sería la lógica de la fe. Entender que Dios puede hacer con tan poco algo muy grande. Y el que estaba ahí, el que proveía el pan, era Él, el Rey de Reyes. Es decir, ellos no tenían comprensión de quién era todavía Jesús, porque su fe todavía estaba siendo, hermanos. Pero recuerden, el Señor les dice, sí, un examen práctico. A ver, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogiste? Ay, 12. Bien, pasaste la prueba, ¿no? Cuando los 7 panes, entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? 7. Bien, ¿entienden? Ahí está el problema, hermanos. ¿Cómo? ¿Aún siguen sin entendimiento, hermanos? Y yo estaba leyendo y me dolía la cabeza pensando, Señor, ¿qué le estás dando a entender? Aquí hay algo misterioso. No, hermanos, es tan simple.
Que después cuando entendí dije, a veces uno quiere escarbar cosas que no están en la Biblia, ¿no? Pero en realidad está muy simple. Si yo pude proveer tanto a ellos y aún sobró, y a estos y aún sobró, ¿cómo están discutiendo? Porque nomás tienen un pan. Hermanos, esto abrió mi corazón y en la experiencia que yo estoy viviendo pude entender, Señor, estoy pecando porque no estoy confiando en ti, por todas las cosas que me has dado y tengo, y todas las cosas que me has provisto, y siempre me has dado lo que necesito en su momento, y no importa, hermanos, si tengo, además, inclusive si no hubiera un pan, de todos modos, ¿por qué desconfiaría de Él? En sus promesas, en sus providencias, en su gracia. Es decir, que confiar en Jesús es creer en Él, descansando en su poder, su amor, su cuidado. O sea, que nuestra fe tiene que crecer. Y para ejemplo, hermanos, pone de ejemplo Marcos, porque en los otros evangelios no está, pone de ejemplo un ciego que el Señor sana en Betsaida. Es decir, cruzan el río, van, ya el Señor les instruyó, ¿no? Y el Señor, Marcos trae este milagro específicamente de un hombre, hermanos, que está ciego. Lo trajeron y Jesús, hermanos, le rogaron a Jesús que lo tocase. Y entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, es decir, muy íntimamente con el Señor, lo lleva a un lado, que estaban sus discípulos ahí, hermanos. Y dice el texto, hermanos, que escupió en sus ojos. Otra vez, medio raro, pero solamente el Señor puede hacer eso, hermanos. Eso no podemos nosotros hacerlo tampoco, ¿no? Es decir, ver este ejemplo y hacer con otras personas de esa manera, sino que el Señor lo hace. Creo y pienso que lo hizo, hermanos, como cuando sanó al sordo mudo, tocando sus orejas, sus oídos, dando a entender, voy a hacer una obra en esos sentidos que no tienes, pero transmitiendo una verdad espiritual a mis discípulos. Creo que así lo hizo yo también. Estaba ciego, escupe para que él supiera que Dios iba a darle la vista, que Jesús le iba a dar otra vez la visión. Y se acerca con él y toca con él, pero resulta ser, hermanos, que aquí el Señor sana a este hombre parcialmente, en dos etapas más bien. Primero, dice el texto, hermanos, mirando, dijo el Señor, ¿qué ves? ¿Ves algo? Y él dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y él se queda, ¿no? Él ve eso y dice, ok. Pienso, hermanos, pensamos, o los comentaristas, el comentario que leí piensa que muy probable este hombre perdió la visión. Es decir, sí pudo ver un tiempo donde entendía cómo eran los hombres y cómo caminaban los hombres, pero perdió la visión. Ahora el Señor le permite ver borroso, y viendo borroso dice, veo a los hombres como árboles solamente, pero sé que caminan, dice, y andan. Y luego el Señor puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Qué está dando a entender, hermanos? ¿Por qué trajo este milagro Marcos? Para enseñar a los discípulos algo. Que ellos como creyentes, hermanos, y la iglesia como creyentes, el Señor nos da discernimiento, salvación, nos da ojos, nos da oídos para entender su verdad, su evangelio. Sin embargo, hermanos, el Señor va a perfeccionar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Y es decir, muchas veces vemos borroso. Los apóstoles tenían ojos y tenían oídos, y Él mismo les dice, ¿no entendéis? ¿Están sin entendimiento aún? ¿Por qué? Porque sí tenían ojos, pero su visión era borrosa, exactamente como este hombre. No significa que el Señor muchas veces sana parcialmente o un proceso curativo, no, sino el Señor quería enseñar. Recuerden que son biografías teológicas. Si me doy a entender, no es que el Señor enseña esto para decirnos, es que el Señor, como así sanó este hombre, me está sanando parcialmente. Recuerden que el Señor puede sanar y sana al instante y bien. No es que Él es un proceso que va curando. No, este evento tiene que ser conectado con el contexto
donde vemos, hermanos, que los hombres estaban ciegos espiritualmente, unos voluntariamente ciegos y otros miraban pero no entendían. Y parcialmente miraban borroso como esos árboles, como esos hombres, como árboles que caminan. Y muchas veces así vemos las escrituras borrosas. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Sabiendo que el Señor va a hacer su obra perfectamente. Pablo dice, ahora vemos oscuramente como por espejo. De hecho, el mismo apóstol Pablo decía, vemos oscuramente entendiendo. No entendemos todas las cosas, no entendemos los misterios, no entendemos todas estas cosas de Dios, pero un día entenderemos cara a cara cómo fuimos conocidos. Es decir, un día veremos cara a cara las cosas con claridad. Y vemos este milagro, cómo el Señor obra dentro de su iglesia, hermanos. Por eso el Señor le ha placido dar pastores y maestros a su iglesia para enseñar a su pueblo. Y su pueblo vaya creciendo, vaya aumentando, vaya entendiendo la fe, el evangelio, la palabra. Y todo esto le va a hacer madurar en su fe. Ahora, yo no quiero terminar este sermón en esta descripción sin hablar algo acerca de este argumento y de este sermón. ¿Cuál es finalmente lo que el Señor, qué es finalmente lo que el Señor quiere que entendamos de estos versículos? Que Él, hermanos, siendo misericordioso, vino a dar vida y vino a dar vista a los ciegos, a libertad a los cautivos, a dar, hermanos, salvación a todos los que el Señor ha permitido que conozcan su evangelio y que vengan al evangelio. Dios ha prometido dar vida a los muertos sin antes enseñar en su palabra que los hombres son responsables de arrepentirse y creer en Él. Que los hombres pueden, hermanos, irse de este lugar y decir, seguiré siendo como estoy, seguiré viviendo como estoy, no importa lo que el pastor dijo, ese hombre lo que dijo, no importa lo que dice la Biblia, seguiré viviendo mi estilo de vida como vivo. Si no hay un cambio, un arrepentimiento en tu vida, hermanos, entonces, hermanos, tú estás siendo como un fariseo que voluntariamente quiere seguir en ese estado espiritual. Hermanos, aquí el estado de este ciego era, estos creyentes apóstoles, da una definición de letargo espiritual, no de ceguera total. Tenían vista, ellos se habían creído en Cristo, ellos seguían a Jesús, sin embargo todavía no entendían la realidad de la fe y de quién era Él. Y nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, estamos entendiendo quién es Jesús. A la luz de este Jesús, cómo estamos viviendo nuestra vida. Y a los que no son creyentes, Dios les llama a venir a Él para que tengan vida y vida de abundancia. Dice las Escrituras que estas se escribieron para que creas en el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida eterna. Es decir, la palabra del Señor te exhorta a que te arrepientas y que ya no vivas tu vida en esa dureza, en esa ceguera. En esa ceguera. Y quizás estás en una ceguera parcial, de que sí logras ver ciertos destellos del evangelio, pero aún tu corazón no está resuelto a arrepentirse. No vaya a ser como aquel hombre rey que dijo, Pablo, casi me persuades a hacerme cristiano. Así estoy tan cerca, pero no lo haré. ¿Saben algo, amigos y hermanos? De esto depende tu eternidad. Con lo poco que entiendes o con lo mucho que entiendes, ¿cómo es que tú estás cerca de Jesús? ¿O tu entendimiento te ha alejado de Jesús? ¿De qué se trata la vida, la salvación? Se trata de estar cerca de Jesús. Se trata de seguir a Jesús y vivir para Él. Pero yo rogo a Dios que esta predicación no oscurezca el mensaje, sino que esta predicación te lleve a reflexionar quién es Jesús y que lo sigas a Él, porque de eso depende tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? ¿O el evangelio te lleva a Cristo? ¿O el mismo evangelio oscurece esa realidad? Pero acuérdense, hermanos, que para unos el evangelio es olor de vida y a otros es olor de muerte. Sin embargo, yo exhorto a la iglesia, hermanos, a arrepentirse y a venir a Cristo. Y a la iglesia le exhorto a que sea una iglesia comprometida, que salga de ese letargo espiritual y que
en su propia casa, voluntad, en su propio hogar, pueda buscar a Dios, leer su palabra, compartir con los hijos. Hoy aprendimos acerca del catecismo, enseñar a nuestros hijos la palabra, orar por ellos, comprometernos con el Señor, pero también por el amor que da Cristo a nosotros. Es decir, tengo compasión de la gente, que tengamos o que pidamos al Señor compasión por las personas, para darles el maná del cielo. Espero que el Señor quite esa ceguera espiritual, hermanos. No fui a los versículos por el tiempo, porque pienso que para explicar todo tendría que ir directo. Pero hermanos, si quieren ir a consultar los textos, se los puedo dar si me lo preguntan después. Pero espero que el Señor obre y traiga luz y entendimiento a lo que acabamos de leer.